Hola, bienvenidos al canal. Empezamos una nueva semana y hoy vamos a realizar un interactivo del consejo semanal. Hola a todos, como siempre quiero daros las gracias a todas las personas que estáis de forma incondicional, como siempre os digo. Bienvenidas a aquellas personas que os vais incorporando nuevas. Recordaros como siempre que si os gustan los vídeos le deis a like y si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien pues que lo compartáis. Vamos a ir directamente, si no antes decir el nombre de la persona ganadora de esta semana de la pregunta que tiene totalmente gratuita conmigo, que es Silvina Bar. Silvina, espero que estés contenta. Ya sabes que te tienes que poner en contacto conmigo a través del correo electrónico que hay aquí abajo en la cajita de información y allí en la máxima brevedad posible pactamos un día y un momento para poder realizar esa consulta totalmente gratuita conmigo. Y ahora sí, ya vamos directamente a ese interactivo que tenemos, que es semanal, que vosotros ya conocéis, que es el consejo de la semana, que nos pueden decir un poco a nivel energético, a nivel personal, a nivel de proceso personal, cómo nos va a ir la semana y cómo afrontar determinadas circunstancias, si es que hay que afrontar alguna circunstancia, evidentemente. Para ello tenemos dos opciones, tenemos la opción número 1 y la opción número 2. Ya sabéis que yo habitualmente no doy tiempo para escoger, con lo cual podéis pausar el vídeo con tranquilidad, escoger con tranquilidad o ir directamente al capítulo que tenéis aquí abajo de la cajita de información. Es importantísimo que os quedéis con aquello que os resuena. Podéis ver una o dos opciones, como os digo siempre, pero muy importante que os quedéis con aquello que os resuena. Repito lo que os digo en muchas ocasiones, no es lo mismo una tirada general, como la que hacemos aquí en los interactivos, que hacer una tirada personal. Nunca es lo mismo, ¿de acuerdo? Eso no quita de que os pueda resonar muchísimo en el momento en el que estáis y que además las cosas que van saliendo luego ocurran realmente, ¿no? Que sucedan. Pero vuelvo a repetir que es muy importante que entendáis que es generalizado. Entonces, también puede pasar que no os resuene absolutamente nada. Pues bueno, pues porque el mensaje no es para vosotros, como os digo muchas veces. Bien dicho esto, vamos a apartar la segunda opción, perdón. Y para aquellas personas que habéis elegido la opción número 1, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente, como lo sintáis. ¿Cuál es el consejo que tenemos para esta semana? Bueno, fijaros, para empezar realmente lo que nos está marcando en un principio esta tirada es que esta semana es una semana para romper definitivamente con cualquier cosa que os haya podido tener atados o atadas, ¿de acuerdo? Ya sé que puede parecer quizás os diría una cierta continuación de cosas que ya nos salieron la semana pasada, pero es que estamos energéticamente en un momento en el que se está haciendo una limpieza quizás mucho más profunda y mucho más consciente de lo que a veces podamos incluso llegar a entender o a comprender, ¿de acuerdo? Entonces es de vital importancia que nosotros tengamos esta semana una actitud de soltar aquello que ya no sirve o aquello que ya no nos está funcionando o aquello a lo que nos hemos estado aferrando durante un periodo de tiempo muy largo. ¿Me explico? Entonces, esto es como el momento idóneo para poder aprovechar una nueva visión, una nueva etapa
una nueva posibilidad de ver cosas desde un lugar totalmente diferente y luego también esto nos va a llevar a tener un equilibrio mayor con nosotros mismos. Entonces vamos a ir por partes porque yo quiero explicar esto porque de algún modo es como que a ver, para explicarlo de forma más profunda, vamos allá. Fijaros, esta primera carta, que es la carta de la Torre, nos habla sobre todo de esa estructura, ¿no? Esa estructura que hemos tenido, que durante muchísimo tiempo pues a nosotros nos ha venido muy bien, o incluso nos hemos sostenido en ella de una manera como muy clara, muy definida, nos ha dado una cierta seguridad, una cierta estabilidad, pero nunca realmente hemos sentido esa seguridad verdadera. Es como que sí, nos daba una cierta seguridad, pero ahora es el momento de dejar que esa estructura, pensamiento, idea, creencia, relación, trabajo, lo que sea, porque cada uno está en su proceso y está en su situación personal, y lo sabe mejor que nadie dónde está ubicado o ubicada en este momento, lo lleve a esa parte, ¿no? A esa parcela concreta. Es el momento de dejar que la torre se caiga del todo, que nosotros de alguna manera no hagamos nada porque se caiga, porque esto también es muy importante, nos habla mucho también de fluir con el momento, de fluir con esta situación, de ser conscientes de que realmente las cosas pues tienen su proceso y tienen su situación en cada momento. Quiere decir que a veces es importante que no le demos importancia o no queramos entender determinadas cuestiones de nuestra vida porque nos aferramos a eso y luego tampoco nos sirve absolutamente de nada. Es decir, es como, ¿por qué me está pasando esto, no? O ¿por qué me está ocurriendo esta situación ahora que parecía que estaba todo estable? Bueno, las cosas siempre pasan por algo, siempre hay un motivo o hay un propósito mayor, aunque no seamos capaces de poderlo ver en ese momento. Y querer a veces entender y comprender determinadas cosas, lo único que nos va a llevar es a que nos ofusquemos más, a que nos compliquemos más la existencia y a que entendamos todavía menos lo que está sucediendo. Por eso es de vital importancia que nosotros soltemos y tomemos conciencia de que ahora es un momento en el que se está de alguna manera desmoronando todo a nuestro alrededor, o eso que para nosotros era tan importante, porque es de vital importancia que ocurra. Quiero decir, no porque nos esté sucediendo nada malo, aunque parezca que lo que nos está sucediendo es algo negativo y algo malo. Es algo totalmente necesario y positivo para nuestro proceso personal, en el que nos encontremos, en el que estemos, eso es lo de menos. No es importante si estamos en un nivel 1 o un nivel 10, eso es lo de menos, es nuestro proceso y es el correcto en ese momento. ¿Me explico? Esto es muy importante. Fijaros que esta carta nos habla de aprender a ver las cosas con una perspectiva distinta. Fijaros que está boca abajo, ¿no? No se sabe muy bien si se está columpiando o está tratando de saltar. Más bien podríamos decir que se está columpiando, pero para poder ver desde una perspectiva distinta una situación, debemos de mantenernos ahí durante algún tiempo. No es cuestión de darnos la vuelta y volvernos a subir de golpe, porque entonces vamos a ver una parte de esa situación, pero no vamos a ver el conjunto. Con lo cual, esta carta te invita a que te mantengas ahí, que te columpies, que te recrees, que mires la situación desde un lugar diferente, desde una visión distinta a la que lo has estado mirando hasta ahora, porque esto tiene que ver con ese cambio profundo que tú estás realizando en este momento. Y esto es algo que a ti te va a venir fantástico si tomas conciencia de que en este momento simplemente tienes que fluir con esto que está ocurriendo. No te castigues, no empieces a sentirte ni bien ni mal con esta situación, simplemente pues intenta ir pasando las cosas según van viniendo, que sería fluir un poco con la situación y también no cuestionar tanto por qué o por qué no. Ahora mismo no es el momento porque
quiero que entiendas que no vas a encontrar respuestas a lo que quizás tú estás buscando o esperas encontrar. Estas respuestas vendrán, pero vendrán en otro momento. En este no, porque vuelvo a repetir que ahora es un poco lo que se te pide es que fluyas con esta situación y sobre todo que hagas el ejercicio de ver desde una perspectiva, desde un lugar distinto al que estabas acostumbrado o acostumbrada a mirar. Y esto es lo que te va a ayudar sobre todo a entender o a comprender algunas cosas, pero vuelvo a repetir que no es tanto entender o comprenderlas, sino el fluir, ¿no? El decir, bueno, pues a lo mejor es que esto que me está pasando en este momento, que yo considero que es súper negativo o es muy malo para mí, es una liberación y ahora no soy capaz de verlo porque pues estoy con mi dolor y mi dolor no me deja poder ver las cosas con la claridad que debería. Pero también quiero que entiendas que es importante que te respetes si estás en tu dolor en este momento. Tampoco es una cuestión de que tengas que salir corriendo o que tengas que negar esa emoción que tú tienes en este momento. Lo que sí que es importante es que independientemente de que tú la sientas y que tú dejes que te invada y que haga su trabajo dentro de ti, luego la puedas soltar. No te sostengas, no te aferres, no te quedes ahí enganchado en ese dolor o enganchada en ese dolor, porque eso es lo que realmente no te va a beneficiar. ¿Bien? Fíjate que la última carta es la carta del equilibrio también, de tus emociones sobre todo. Nos habla mucho de equilibrar esas emociones, de ver la luz en aquellas oscuridades tuyas personales a las que a lo mejor en todo este tiempo atrás, aunque has estado intentando profundizar y mirar en el interior, no te has permitido hacerlo de forma profunda de verdad, o el miedo te ha impedido a entrar en profundidad en esa oscuridad. Todos nosotros tenemos una parte de luz y una parte de oscuridad y esa parte de oscuridad es tremendamente necesaria para tener un equilibrio, ¿de acuerdo? Esto es algo que tenemos que entender. Si nosotros somos capaces de enfrentar esa oscuridad, de ser conscientes de esa oscuridad, vamos a entendernos a nosotros mismos muchísimo más y vamos a comprender también muchos de nuestros comportamientos y de cómo nos afecta también lo de fuera, ¿no? Porque esa oscuridad tiene que ver dónde están también mis heridas, ¿no? Dónde están mis flaquezas también. Entonces, reconocer que no somos, que no estamos por encima de nada ni de nadie y que somos vulnerables en algunas áreas de nuestra vida es algo humano. Es algo humano y nosotros somos humanos y a veces parece que se nos olvida esto. Sí que es cierto, como os he dicho tantísimas veces, que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero es que aquí estamos en la tierra, somos humanos, tenemos que sentir, nuestras emociones están muchas veces a flor de piel o somos demasiado mentales, va a depender también del carácter y de cómo venimos también programados cada uno de nosotros, ¿no? Las decisiones que tomamos, pero es importante que entendamos que hay que aceptar y hay que abrirse a esa oscuridad para entendernos, para comprendernos y para... Fijaros que cuanto más nos abrimos en ese aspecto, más somos conscientes de las heridas que traemos y de las dificultades que tenemos a veces para relacionarnos y desarrollarnos de una manera fluida, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante que también la abracemos, que la respetemos, que la entendamos, que la comprendamos, pero tiene que haber una parte de oscuridad. Por mucho que trabajemos de forma consciente y de forma espiritual y todo lo que nosotros queramos hacer, esa oscuridad va a estar con nosotros siempre, porque somos seres duales también, esto a veces también se nos olvida. Entonces, en vez de estar en guerra con esa parte, hay que intentar conocerla, profundizar en ella y respetarla. Y entonces sí que vamos a poder gestionarla de una manera diferente y desde un lugar diferente. Esto para mí es de vital importancia que lo entendáis porque a veces parece que si no estamos en una energía determinada o no actuamos de una determinada forma, no estamos haciendo las cosas bien. Y no hay que olvidar que somos humanos por encima de todo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a barajar este maravilloso oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, fijaros, nos sale la carta de Samadhi. Esta carta habitualmente nos habla sobre todo
de un estado avanzado, posiblemente porque vosotros sois personas que habéis trabajado muchísimo a nivel interior o tenéis mucha conciencia de vuestro proceso, ¿de acuerdo? Esto podríamos decir que es como una vuelta de tuerca más, como a veces yo explico o os comento en los vídeos. Quiere decir que estáis en un proceso de un crecimiento o de un salto evolutivo a nivel interior. Entonces esto también nos lleva a poder ver las cosas desde una perspectiva distinta, ¿no? Como nos marca un poco aquí también ese colgado. Es posible de que estéis en un momento en el que estáis percibiendo señales o sois más conscientes de que hay un avance, que hay un progreso a nivel de crecimiento o espiritual a nivel interior. Nos habla de que es muy importante de que tengáis espacios de quietud, espacios en los que vosotros busquéis estar en soledad para conectar con vuestro interior y tomar conciencia de muchas otras cosas, porque estáis en un momento de mucha apertura, ¿de acuerdo? Es ahí donde realmente vais a ir encontrando un porqué o un entendimiento de muchas de las cosas que habéis vivido, que habéis experimentado, y os va a ayudar muchísimo a poder entender muchas de los logros y de las cosas que ya habéis conseguido. Entonces, esta carta también te dice que celebres el tener conciencia de todo esto, el momento en el que se encuentra tu proceso evolutivo personal, y ser conscientes también de que al final lo que hay en tu interior es lo que hay en tu exterior, ¿bien? Y yo creo que esto es de vital importancia, que muchas veces en función de donde nosotros nos enfocamos, vamos a recibir o vamos a vivir en un mundo o vamos a vivir en otro totalmente diferente. Y este es el mensaje que hay con esta maravillosa carta de este maravilloso oráculo. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y para aquellas personas que habéis elegido la opción número 2, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís, y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente, como la sintáis. ¿Qué consejo hay para mí para esta semana? Bueno, fijaros, en este caso realmente es una vibración, o va a haber una semana muy interesante, porque yo creo que os vais a reafirmar en algo para vosotros lo suficientemente importante. Bien, cada uno de vosotros va a ser en un área determinada, pero me parece interesantísimo que esta semana hay un proceso de avance, pero este avance viene porque de alguna manera, vuelvo a repetir, hay como una toma de conciencia, como una visión de alguna manera más amplia, y un reconocimiento que tiene que ver más con vosotros mismos que no con algo del exterior. Esto también lo quiero puntualizar. Puede ser que durante todo este tiempo no hayas sido capaz de ver la verdadera luz que hay en ti, o el verdadero potencial incluso que hay dentro de ti, que no te hayas permitido en todo este tiempo, o no hayas sido capaz de ver la envergadura de lo que tú eres realmente. Entonces, yo no te estoy diciendo con esto que vas a descubrir todo ese potencial, pero hay una parte de ese potencial que sí vas a poder ver, o vas a poder de alguna manera tener como más definido, más claro de lo que lo has tenido todo este tiempo atrás, ¿de acuerdo? Fíjate, esta primera carta nos hablaría de esa visión, ¿no? De esa capacidad de ver algo que hasta ahora no podías ver, por más que intentabas, por más que habías trabajado en ello, por más que habías intentado tomar conciencia de ello, comprenderlo o incluso conectar con ello, no acababas de hacerlo. Puede ser que de forma mental lo tuvieras como muy claro, como muy definido, pero luego no estaba integrado en ti. Quiero decir, que tú reconocías esa capacidad o esas facilidades que tú tienes para algunas cosas,
pero no te las creías al 100%, porque la integración tiene que ver con eso. Es cuando nosotros nos lo creemos emocionalmente. Es una manera de explicarlo para que entendáis lo que os quiero decir. Si nosotros solamente lo entendemos desde la parte mental, no es suficiente para que eso se desarrolle y transforme nuestra vida. Tenemos que crearlo también a nivel emocional, a nivel de nuestro corazón. Si solamente es mental, se queda eso en la cabeza, en la mente, y no podemos llevarlo a un siguiente nivel, ni se manifiestan determinadas cosas en nuestra vida, porque como solamente nos quedamos con la parte del conocimiento, y no lo hacemos nuestro, porque hacer nuestro el conocimiento no es tener teoría, sino vivir a través de esa, o sea, con esa teoría llevarla a la práctica en tu vida, hacerla parte de ti, esa teoría que tú tienes en tu cabeza, llevarla a una realidad que tú realizas todos los días o está presente en tu vida. ¿Bien? Entonces, esto es un poco lo que nos estaría diciendo esta primera carta, tomar conciencia de eso, ser conscientes de que nosotros somos los percusores de allí donde se van desarrollando cosas en nuestra vida en función de los pensamientos que tenemos hoy, ¿no? Quiero decir, si yo hoy pienso de una determinada manera, mi futuro va a ser de esa determinada manera. Si yo transformo mis pensamientos hoy, voy a transformar mi futuro mañana. Esto es importantísimo. Pero sobre todo, esta carta nos habla de tomar conciencia de algo que hemos sido siempre, que ha estado siempre en nosotros, pero no nos lo hemos creído, no lo hemos hecho nuestro, no lo habíamos integrado. Entonces esta semana es una semana espectacular, y os lo digo de verdad, porque vais a integrar algo. Y va a haber un antes y un después, porque cuando nosotros integramos, se transforma toda nuestra vida. Primero nosotros nos sentimos de forma diferente, atamos muchos cabos y comprendemos muchas cosas, pero también hay movimientos en el exterior, porque primero los ha habido a nivel interior, ¿no? Entonces esto es importantísimo que lo entendamos, es muy bueno, muy positivo que comprendáis este mensaje. Así que esta semana es una semana de iluminación, para que nos entendamos. Bien, ¿qué quiere decir esta carta? Esta carta nos habla de establecernos, ¿no? De estar seguros, de tomar conciencia, de conectar con nuestra verdadera energía, de ser conscientes de verdad de quiénes somos y de sentir quiénes somos. Entonces es una nueva etapa y un momento de siembra para ti. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante que observes antes de actuar, que mires qué es lo que quieres hacer y que organices cómo quieres que sucedan las cosas, porque vas a estar en un momento en que todo aquello que tú organices, te enfoques y que quieras de alguna manera pues hacer que se vaya materializando en tu vida, va a depender de esa organización que tú tengas en este momento. Qué es lo más importante para ti, qué es lo que viene después, etcétera. Quiero decir, es un poco como reorganizar tu vida en base a una serie de circunstancias o a una cuestión concreta que quieres que se transforme, que quieres que sea de forma diferente. Claro, lo haces desde un lugar en el que hay una seguridad mayor, una estabilidad mayor, y eso se consigue a través de esa visión que nos habla esa primera carta, de ver las cosas con una claridad mayor, ¿no? De nosotros mismos, y un reconocimiento que hasta ahora puede ser que no te hayas tomado el tiempo suficiente para mirarlo, ¿no? Es como que también había una parte de ti que no creía que tú eras para tanto, ¿no? Esto es un poco como a veces cuando trabajamos muchísimo la espiritualidad o el crecimiento, la toma de conciencia, pensamos que creer que somos buenos en algo o reconocer eso es estar en el ego. No, una cosa es estar en el ego y otra cosa es estar en el empoderamiento. Estamos hablando de que pasas a un nivel o una fase de empoderamiento. El ego siempre es necesario, no es algo negativo, no es nada malo, siempre y cuando esté equilibrado, como todo, porque ser demasiado benevolente tampoco es bueno si no está equilibrado.
equilibrado. Quiero decir que al final es un poco como que lo que nos están marcando es que vas a estar en un momento en el que vas a reconocer esa luz y vas a saberla utilizar a tu favor y la vas a poner a tu servicio, que quizás hasta ahora no has sido capaz de hacer todo eso. Y esto es tremendamente interesante y profundo, al menos es como a mí me llega, ¿no? Para vosotros. Fijaros que esta última carta nos habla de estar enfocados desde un lugar mucho más consciente y tomar un camino o tomar una dirección muy clara y muy definida, y no desde ese lugar en que otras ocasiones lo habéis hecho, ¿no? Con ese yin yang, ¿no? Como por un lado me dicen que vaya hacia la derecha, por otro lado me dicen que vaya hacia la izquierda. No, aquí hay un montón de caballos, aquí hay un montón de posibilidades, pero tú solamente vas a estar enfocado o enfocada en una de ellas y vas a redirigir a todo esa manada de caballos que hay en esta carta hacia un lugar determinado, con una seguridad y una tranquilidad y sobre todo el estar completamente convencido de que eso es lo que debo de hacer en este momento y que eso es lo mejor que me puede pasar, porque ese es el camino y no hay otro, ¿de acuerdo? Y de hecho, esto para ti va a ser muy importante, porque creo que llevas mucho tiempo sin tomar una acción de esta envergadura, por miedo, por inseguridad, porque te has sentido como muy perdido, muy perdida, porque han habido muchos movimientos internos dentro de ti, y esto poco a poco se va a ir poniendo en su lugar y también va a ayudar a que las cosas fluyan también de otra manera diferente. Entonces estás en un momento espectacular para poder de alguna manera expandirte desde un lugar totalmente diferente, y sobre todo con una seguridad, porque al final quiero que entiendas que la elección, el movimiento que vas a hacer, se hace desde un lugar en el que hay una madurez que anteriormente no había. También dejas atrás esa parte, digamos, entre comillas, adolescente, que ha estado muy presente en ti, ¿no? Que es el quiero pero no puedo, o mi deseo es este, pero a lo mejor no es realmente lo que yo quiero. Es como llegar a un entendimiento de que lo que quiero es lo que realmente quiero, porque vibra en todo mi ser y no tiene nada que ver con lo que me dice la mente, con lo que me dicen a veces mis emociones, y cuando estoy emocionalmente con el dolor, creo que lo que quiero es una cosa, pero luego no es exactamente lo que quiero. Entonces es muy importante que esto sí que lo entendáis, que sí que lo comprendáis, ¿no? Que hay un movimiento muy profundo y muy interesante durante esta semana. De un modo o de otro, lo que sí que os aseguro es que puede parecer que durante o al principio de la semana vayáis un poco perdidos o perdidas, pero vais a ver la luz con una claridad aplastante también muy rápidamente, y automáticamente vais a integrar, que esto para mí es de vital importancia, y además es muy, muy interesante cuando pasa esto. Es un momento muy importante para nosotros cuando integramos algo que ha estado en nuestra mente durante mucho tiempo. Nos cambia totalmente la vida, porque pasa de ser un conocimiento a ser algo que hago mío, con lo que yo vibro, con lo que yo camino, con lo que yo ya también comulgo, ¿no? Entonces esto es tremendamente importante, aunque a veces no seamos conscientes de esa envergadura. Así que es para mí importantísimo que entendáis este mensaje que tenemos aquí, porque al final es como todo en la vida, ¿no? Es decir, las cosas tienen siempre un camino, tienen un proceso, un recorrido, y nosotros deberíamos de fluir más con él. Lo que pasa que, bueno, también, mira, cada uno de nosotros hacemos las cosas lo mejor que podemos y sabemos en cada momento. Si lo supiéramos todo, pues otro gallo nos cantaría, como digo yo, pero realmente, bueno, vamos un poco también pues haciendo nuestro proceso personal, ¿de acuerdo? Bien, vamos a sacar una última carta de este maravilloso oráculo y vamos a ver qué nos quieren decir. ¿Qué más quieren aportar? Bueno, fijaros, ha saltado una carta que es la carta de Dharana. Vuelvo a repetir que yo habitualmente no sé si pronuncio correctamente los nombres, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos allá, vamos con la información de esta maravillosa carta.
Esta carta nos habla de la concentración, ¿de acuerdo? Del poder de concentrarnos en algo para poderlo entender en profundidad, para poder sostener también lo que nos está ocurriendo o lo que nos está sucediendo, ¿bien? Pero sobre todo nos habla de la concentración de algo concreto, ser capaces de salir en determinados momentos de nuestra vida de situaciones o de circunstancias que nos pueden estar un poco como desequilibrando, ¿no? Fíjate que esta carta te invita a que te centres, a que centres sobre todo tu mente en un objetivo para poder tomar conciencia de la transformación que tú puedes llegar a llevar a cabo en tu vida, ¿no? Quiero decir, a través de esa concentración, de concentrarte en algo y de tener un objetivo determinado. Es muy importante también que es el momento de que seas capaz de poner límites, de decir que no a todo lo que no esté relacionado con tu proceso personal, con lo que tú vibras, con lo que tú eres, porque esto al final te va a llevar a que estés más en consonancia con la vibración que tú tienes. Entonces te dice que esta carta, esta vibración de esta carta te habla de que practiques el centrarte y sobre todo a averiguar o a ser más consciente, y si ya lo eres, a llevar a cabo el propósito por el que has venido, ¿no? El propósito por el que tú estás aquí y lo que te toca en este momento de tu vida pues llevar a cabo, ¿no? Que muchas veces, para algunos de vosotros ya lo tenéis claro, ya sabéis cuál es vuestro propósito, y para algunas otras personas puede ser pues que todavía no, ¿qué he venido a hacer? ¿Cuál es mi propósito? No pasa nada, cada uno de nosotros nos va llegando la información pues cuando estamos preparados, ¿bien? Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y llegados a este punto, como siempre, quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo, agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo y recordarte que el viernes, si te apetece y quieres, a las 2 del mediodía, hora española, vuelvo a subir otro vídeo. Así que espero de corazón que te paséis una estupenda y maravillosa semana. Hasta pronto.